Hola, Seawalkers. Bienvenidos a otro capítulo de Sea News. Soy el coronel Alfonso Flores y hoy junto con nuestro director José Manuel Solana y como cada programa les traeremos las noticias e informaciones más importantes y relevantes desde el punto de vista de la supervivencia y el preparacionismo. Como siempre tenemos hoy a un invitado muy especial, Henry Chávez Kier, ingeniero, abogado, experto en tecnologías de información geográfica. Hola Henry, primero darte la bienvenida a nuestro programa, encantado de tenerte en Sigua News. Aunque para muchas personas eres muy conocido, sobre todo en Costa Rica, para aquellos que no te conocen, ¿podrías decirnos quién es Henry Kier? Gracias. Muy buenos días, coronel. Muy buenos días, José Manuel. Gracias primeramente por la atenta invitación al programa. Un especial saludo para todos los Seawalkers que nos están escuchando, que nos siguen en el programa. Y pues este servidor, un apasionado del tema del outdoor desde muy temprana edad. Dediqué parte de mi vida a formar parte de las unidades de búsqueda y rescate especiales en Costa Rica, de Cruz Roja costarricense, y de igual manera pues participé en algunas oportunidades como instructor de algunas de las unidades especiales que tiene el país en operaciones tácticas de montaña. Desde temprana edad igual me apasionaron el tema del uso de tecnologías en la parte laboral, principalmente el uso de sistemas de posicionamiento global, sistemas de información geográfica, el procesamiento de imágenes de satélite, el uso de sistemas computacionales para poder realizar, simplificar muchas de las operaciones que se realizan en el día a día, tanto en labores humanitarias como en labores de operaciones. Y de ahí pues la vida me ha dado la oportunidad de ir progresando en el uso y aplicación de estas tecnologías. Muy bien, Henry, pues nada, aprovecho para saludarte yo también. Decir que a Henry le conozco desde prácticamente el 2016, fecha en que yo vivía en Costa Rica, y que siempre pues he seguido pues, a través de las redes sociales a uno de los trabajos que él desarrollaba dentro del ámbito pues, universitario o bien dentro de distintos escenarios. También en trabajo de campo y bueno, pues es una gran oportunidad tenerla aquí hoy y sin más, pues me gustaría abordar algunas de las preguntas que son, en fin, un tanto complejas, pero que estoy convencido que está habituado a torear en muchas plazas y va a ser capaz de, en fin, pues de resumir en la medida de lo posible la complejidad que puedan presentar. La primera pregunta sería, a tu juicio, ¿cómo han influido las tecnologías de detección en la creación de mapas modernos? Mira, definitivamente ha sido enriquecedor la evolución del uso de estas tecnologías en la creación de lo que hoy día conocemos y llamamos como la neocartografía. Una evolución que nos ha dado como resultado cartografía de mucho mayor detalle, de mucho mayor precisión, cosa que no teníamos pues hace muchísimos años. Cuando inicia la cartografía todavía mucha de esta se basaba con el tema de vuelos aéreos programados a escalas que muchas veces por condiciones económicas y espacio variaban entre escalas uno en 40,000, uno en 60,000 o más todavía. Y esto nos obligaba a tener cartografía de mediana escala, normalmente para la parte de operaciones entre las escalas 1 en 50,000. Obviamente esto, cuando se traduce a unidades de terreno, estamos hablando que 1 milímetro como mínimo vas a tener un margen de error de aproximadamente 50 metros de desplazamiento hacia cualquier lado. Y para los que hemos andado en montaña, sabemos que 50 metros puede constituirse en todo un universo para hacer una búsqueda, para implementar, por ejemplo, una base o para definir un punto exacto, un punto de control para una determinada operación. Estas nuevas tecnologías nos han permitido no solamente adicionar modelos altimétricos utilizando sensores LIDAR con precisiones de centímetros
sino también, por ejemplo, colectar imagen infrarroja, imágenes térmicas, imágenes de alta precisión, que ya a partir de una sola imagen no solamente podemos generar el mapa de fondo, el background, el mapa cartográfico convencional con el uso y cobertura del suelo, sino también la base altimétrica. Entonces, pues hoy por mínimo con la compra de una imagen de satélite puedes ordenar también que venga la altimetría incluida en la imagen y de ahí generar cartografía, por ejemplo, con curvas de nivel cada metro, cada 2,5 metros, cada 5 metros, y obtener productos mucho más finos, más acabados para poder analizarlos. Y no solamente la parte de la cartografía como producto, sino también la versatilidad de generar cartografía digital y poder utilizar en dispositivos móviles u otros aparatos que nos permiten también la simplificación muchas veces del trabajo operativo en operaciones de montaña. Muchas gracias. Henry, ¿qué papel juegan los sistemas de información geográfica en la cartografía actual? Definitivamente igual, fundamental. Los sistemas como programas tienen una gran versatilidad y tienen una gran virtud. Primero, que te permiten almacenar una gran cantidad de información, teras de datos, no solamente en imágenes pictóricas, sino también en datos numéricos que te permiten generar modelos altimétricos, modelos de probabilidad, modelos de suelo, modelos de deslizamientos, de pendiente, de aspectos del terreno, de movilidad, por ejemplo. Además de almacenar, te permiten analizarlos de la manera que menos te puedas imaginar. Hoy por hoy, con el desarrollo de estas tecnologías SIC y la apertura de los códigos de estos programas, vamos a encontrar una gran cantidad de aplicaciones para estos programas que nos permiten, por ejemplo, generar modelos de desplazamiento a partir de las curvas de nivel, en donde tú puedes indicar en qué punto te encuentras, a qué punto te quieres dirigir, e introducir en el modelo valores como, por ejemplo, altura, peso, inclusive si quieres un coeficiente de condición física, y el programa te va a precisar cuál es la mejor ruta, el tiempo y la velocidad de recorrido para poder hacer una determinada travesía. Además de eso, pues también te permite ir o franquear aquellas áreas que son mucho más inhóspitas, más desgastantes. Durante una operación técnica, nosotros sabemos que, por ejemplo, muchas veces la menor distancia puede estar asociada a un mayor esfuerzo. Y ya con un bagaje, un equipaje de, por ejemplo, 20 kilos, 25 kilos, entre alimentación, equipo de acampada, equipo de seguridad, en camino largo, hasta la conciencia pesa. Entonces, estos caminos cortos a veces son muy sacrificados. Estos programas te permiten modelar y predecir diferentes escenarios, incluyendo la variable tiempo. Y esto al final se traduce en salvar vidas humanas, porque ya a partir de ahí podemos dilucidar digámoslo así, la telaraña por la cual tú vas a coordinar desde un centro operativo las diferentes patrullas, el arribo que ellos van a hacer, dándoles un menor desgaste y calculando con ello el tiempo de recuperación y de extracción de la unidad al entrar en montaña. Todo desde una sola computadora y con equipos portátiles en campo. Entonces, hoy por hoy, operaciones como las que, por ejemplo, antes realizaban unidades especiales, como los SEALs, por ejemplo, como la gente del Navy, son más precisas, son más exactas. Tenemos la oportunidad de tener un menor sacrificio en términos de vidas humanas y una mayor eficiencia en términos de recuperación. Hemos observado, Henry, en estos últimos años una evolución, casi podríamos decir una explosión tecnológica en el campo de los datos geoespaciales a través no solo de la agencia convencional, como podía ser el sistema GPS, que todos hemos usado durante muchos años, sino que se está introduciendo con muchísima fuerza el sistema europeo Galileo y el Sentinel como elemento también muy
muy, digamos, innovador. Y en este sentido, ¿cuáles destacarías que serían los principales avances de precisión de estos datos geoespaciales? José Ramón, mira, el tema es que definitivamente con cada año que pasa, como sociedad damos un paso más juntos a mejorar el sistema de eficiencia de nuestro sistema geoespacial. Los aportes que ha hecho la Unión Europea con la implantación del Galileo, igual, por ejemplo, Asia, con Beidou y otras plataformas, o como lo hizo, por ejemplo, Estados Unidos, lo hizo Rusia, lo está haciendo India, nos permite ahora tener una mayor cantidad de satélites que cada vez, con cada satélite que esté orbitando, aumentamos la disponibilidad de datos y la transferencia de datos. Hoy por hoy, podría decir que no hay un espacio, no hay un kilómetro cuadrado en el orbe donde no podamos tener accesibilidad a tecnología satelital. Y no solamente esto se transfiere en datos geográficos, en datos geocodificados, sino también con ello la disponibilidad de la transmisión de esos datos a través de los sistemas de telefonía, a través de los sistemas IP, de los sistemas de telefonía satelital Bluetooth, por ejemplo. Entonces, esto nos permite aumentar la comunicación, mejorar la posición y obtener mejores datos y procesarlos en un intervalo de tiempo cada vez más corto. Esto al final se traduce en una mayor eficiencia, en una mayor eficacia en la gestión de los trabajos que nosotros quisiéramos desarrollar, cualquiera que este sea. Sean humanitarios, sean militares, sean agrícolas, sean sociales, sean ambientales. Vamos a tener una mayor disponibilidad de datos, una mayor riqueza de datos y la posibilidad de tener cada vez elementos en mayor cantidad para poder tomar decisiones y mejores decisiones. Es increíble, por ejemplo, que al día de hoy cualquiera de ustedes, inclusive, podría arriesgarme. Tenemos teléfonos inteligentes y relojes inteligentes que hoy día tienen una mayor capacidad instalada en un dispositivo de estos que de las toneladas de computadoras que llevaba Apolo en sus diferentes misiones. Y esa tendencia va a irse dando todavía más en los próximos años. La reducción de los tamaños de los dispositivos, el aumentar la capacidad de procesamiento de esos dispositivos con nuevas tecnologías, con nuevos aleaciones, nuevos materiales que nos van a tener, que nos van a dar la capacidad de poder estar conectados a muy corto plazo con dispositivos cada vez más pequeños. Y hablamos de dispositivos tan pequeños que pueden ser incluso injertados en el ser humano. Bueno, eso ya da un poquito de miedo. Espero que haya un equilibrio en todo ese desarrollo, porque si no el ser humano va a estar en un equilibrio bastante complejo. Hay que decir también en este sentido que lo increíble y lo maravilloso es la cantidad de información multidisciplinar que se ofrece a través de estas constelaciones, en las que uno puede tener datos relevantes de, pues por ejemplo, del estado pues del bioma, incluso haciendo mención a las posibilidades de que pueda producirse algún desastre en función de las temperaturas, de los vientos, etcétera, etcétera, tanto a nivel oceánico como a nivel terrestre. Y esto permite, cuando entra uno en estas plataformas, pues obtener una información que hace 10 años, pues esto resultaría increíble, casi ciencia ficción. Y yo invito a las personas a que participen de estas tecnologías, entrando en esta plataforma que está al alcance de todos, y podrán observar cómo este tipo de información, pues como digo, cada día es más extensa, más explícita y ofrece una información muy valiosa, pues
a todas las personas en distintos ámbitos, tanto a nivel profesional, incluso como curiosidad o el estudiante, etcétera, etcétera. Oye, justamente, y hablando de eso, les voy a pasar para que puedan incluir en el programa, por ejemplo, un video que tomaron hace algunas semanas, donde se dio un incidente muy fuerte. Una mamá venía con su niño en el automóvil cruzando el Cerro de la Muerte, que tú conoces, y por ocasiones de la vida el auto se accidentó. Mateo. Exactamente, cayó en un precipicio y de pronto la mamá muere, el niño que presenta, es parte del síndrome, del espectro del síndrome autista, sale del vehículo a buscar ayuda y pues pernocta en el lugar. Las unidades de rescate llegan, se presentan, montan el centro de operaciones, sacan las brigadas y justamente uno de los muchachos, ex estudiantes del curso que imparto en Costa Rica, me manda el video donde ellos, pues en la noche, sacan un dron con sensor térmico y pueden captar a dónde es que está el niño, identifican el lugar, pues ya por las horas de la noche y por normas se suspendió la actividad, pero lo tenían monitoreado. Y se puede ver la figura de un felino de gran tamaño. Yo estimo que por el movimiento y el tamaño perfectamente podría ser un jaguar juvenil, que pasa muy cerca del niño merodeándolo. Entonces se puede rastrear el comportamiento de esto a partir de un sensor aerotransportado. Y esto es interesante porque es una aplicación tecnológica de un sensor térmico aerotransportado no tripulado de uso hoy día frecuente y que nos permitiría, por ejemplo, para operaciones futuras, pensar en el tema de la parte de la recuperación de víctimas, recuperación de cuerpos, búsqueda de personas extraviadas y durante las operaciones de desastre, incluso pensar en el tema de las operaciones de rescate y recuperación. Así como estos dispositivos, existen muchos otros. Tenemos otros vehículos aerotransportados no tripulados que se pueden cargar equipos más sofisticados y tener, por ejemplo, radares de alta penetración, en donde se puede, por ejemplo, llegar a obtener de datos de a 5 metros, 7 metros, hasta 10 metros de profundidad en el suelo y poder a partir de ahí ver las diferentes estructuras que se encuentran a nivel de subsuelo en el tema, por ejemplo, de búsqueda de personas en estructuras colapsadas o posterior a sismos. Entonces, en estos casos, nosotros podemos ver que la tecnología nos es muy útil en el tema del enriquecimiento de las operaciones, en temas humanitarios, en temas operacionales, y que esto va a ir evolucionando a un ritmo cada vez más vertiginoso, obteniendo productos cada vez más precisos. Yo vaticinaría que al muy corto plazo, y estamos hablando de un periodo no mayor de 3 años, con estos dispositivos de celulares, sin adicionar equipos extra, como el día de hoy, vamos a poder realizar mediciones a nivel de centímetros en la gran parte del planeta. Muy interesante. Con respecto a lo que acabas de decir, es muy importante la función que cumplen los drones o las aeronaves no tripuladas, los satélites, para lo que tiene que ver con la recopilación de información sobre el terreno. Y muchas veces en el momento,
¿Cómo ha cambiado estos métodos de recopilación de datos para, pues para las actividades outdoor, para los mapas, para todo el sistema de información geográfica? Mira, nos abren un universo enorme para todo lo que tiene que ver con el tema de outdoor. Lamentablemente no lo hemos implementado, no lo hemos explotado todavía. Las tendencias mundiales, y te puedo hablar de Europa, Asia, Norte de América, Sur de América, que es donde más familiaridad tengo. No conozco todavía África y Australia, pero la tendencia va a que el outdoor se va profesionalizando, digámoslo así, en el uso de estas tecnologías, y va cada vez siendo mucho más seguro, más utilizable. Lamentablemente, todavía se adolece de mucha capacitación profesional, de mucha capacitación orientada. Podemos encontrar hoy día dispositivos a través de relojes inteligentes, teléfonos satelitales y demás, que nos pueden ayudar a mejorar muchísimo el tema de las prácticas de los diferentes deportes de outdoor o de las diferentes actividades outdoor. Desde la pesca, el hiking, el campismo, el canyoning, por ejemplo, incluso la espeleología, que en espacios confinados es bastante compleja, pero que a nivel interno, hoy día con los radares 3D portátiles, podemos hacer todo el diagramado del sistema de cavernas para poder determinar el volumen, el aire, las distancias y movimientos de masas de aire, los niveles de toxicidad a nivel de los diferentes tractos de las cavernas. Todo esto es una cuestión de numeración, de modelación numérica, que necesita estar georreferenciado. Pero el tema es de que el practicante del outdoor todavía no se ha inducido a eso, y de hecho que Fundación HART, que es la que represento en Costa Rica, que nos vinculamos siempre con ustedes, hemos tratado desde hace 20 años de trabajar en el tema, bueno, de hecho más de 20 años, ya vamos para 24 años, de trabajar en el tema de la capacitar tecnológicamente a las personas que trabajan con el tema de autos, de cómo asegurarnos de que cada vez hay menos accidentes en campo, haciendo una práctica más segura, más tecnológica. Y si se da el evento, que no estamos exentos de eso, ustedes saben perfectamente que una luxación, una herida, una fractura, un accidente ofídico, por ejemplo, puede darse hasta en el parque metropolitano. Pero el tema es cómo podemos asegurar, si esto se da entonces, las medidas de seguridad para poder hacer una evacuación en el menor tiempo posible y salvaguardar la vida humana. Entonces, hacia eso es donde nos hemos enfocado en nuestros cursos, nuestras capacitaciones justamente se orientan al uso de las tecnologías, desde la parte analógica, impresa, mapas, el uso de la brújula, el GPS, hasta el uso de las tecnologías para poder crear esos planes de trabajo, esos planes recreativos y hacerlos cada vez más seguros para que la gente pues realmente disfrute la actividad outdoor. Yo te propongo... Sí, perdón. Con respecto a eso, me parece muy interesante lo que acabas de decir, porque uno de los errores que nos dice uno de los grandes investigadores en el tema de búsqueda y rescate, que es William Sirotuk, sobre la falta de previsión que tienen los senderistas, sobre todo al confiarse en el sendero, en el conocimiento del sendero. Aquí ya hemos tenido programas en donde hemos analizado situaciones de senderistas que se han extraviado. Y un caso que hablamos hace muy poco, la persona murió, mejor dicho, con víctimas fatales en ambos casos. De ahí la importancia de la tecnología, de tener cartas muy bien desarrolladas y actualizadas. La importancia del tema de que la gente, los que practican outdoor, tengan que capacitarse, permitiría ampliar el espectro de beneficios y aplicaciones de estas tecnologías. Ponle que hasta ahorita del 100% de lo que tenemos disponible de tecnología, realmente creo yo que la gente que practica el outdoor como deporte o las diferentes actividades al aire libre, incluyendo mucho de esto la parte de las operaciones,
tendrán tal vez un 25, un 30% de aplicación real de eso, lo cual nos deja un universo de datos todavía para poder utilizarlo y mejorar las actividades que se realizan al aire libre. De ahí que es importante el tema de la formación, la capacitación, que la gente conozca que las tecnologías existen, cómo se utiliza y cuáles son las principales fuentes de error asociadas a eso. Yo creo que son 3 aspectos claves que debe tener la persona, el instructor, SAIWA, el graduado SAIWA, o bien el público en general que practique las actividades outdoor. Mira, yo quería proponerte, a colación de esto, Henry, si te parece, la posibilidad de poder elaborar con tu asesoramiento y con tu sapiencia y con tu experticia en el tema, porque es tu profesión, un protocolo más allá de los protocolos existentes, que quizá tampoco están muy definidos en cuanto a cuál es la forma de actuar, cuál es la manera de actuar de una persona que esté en una situación de emergencia o de extravío. Es decir, los pasos que se dan, el protocolo que debe de asumir esa persona es un protocolo que no contempla las distintas posibilidades que la tecnología le permite, incluso ir introduciendo muchas que son desconocidas, pues para muchísimas personas, incluso para mí, porque esto es tremendo, o sea, es una evolución continua. Lo digo porque tuvimos un programa recientemente con Enrique Martín, de Organización Rescate de Humboldt. Él también pues ha bregado con este tema durante muchísimo tiempo, tratando de que las tripulaciones y las personas a las que se las socorren, pues que tengan mecanismos para simplificar o para facilitar en la mayor medida estos rescates, estas intervenciones. Y se agradecería que se pudiera elaborar un protocolo introduciendo las tecnologías que están al alcance de las personas en esta situación. Es decir, por ejemplo, el procedimiento básico es, al margen de que la aeronave tenga la LT, etcétera, activarla, etcétera, o una radiobaliza, etcétera, en el caso de la balsa de salvamento, sino no tanto eso, sino con los dispositivos que puede tener a su alcance una persona, saber qué aplicaciones o qué mecanismos o qué herramientas podría poner a disposición si no funciona una, cuál otra pudiera funcionar. Es decir, porque una de las normas generales, ¿cuál es? Bueno, pues si usted tiene un accidente en un punto, lo primero, si las circunstancias lo permiten, la climatología, etcétera, y la morfología del terreno, no se desplace de ese sitio porque va a ser el primer sitio donde van a buscarle. Entonces, esa, digamos, es una de las normas del protocolo básico. Si usted se desplaza, pues procure dejar algún rastro para que ese punto sea el punto de referencia, para que la brigada, etcétera. Es decir, este protocolo ya existe y está bien definido, pero el protocolo tecnológico no lo está tanto, y la innovación sobre estos protocolos tampoco. Yo te invitaría aquí en este momento, Henry, a que entre las dos organizaciones, entre ambos, pudiéramos elaborar un protocolo que pudiéramos poner al alcance primero de los profesionales, como puedan ser los rescatistas, etcétera, como te he puesto el ejemplo de la Organización Rescate Humboldt, que están muy centrados en el rescate aerotransportado. Y en segundo lugar, para las propias personas, las propias víctimas potenciales, digamos, de esta situación, que cuenten con unas herramientas y con una norma de actuación. ¿Qué opinas de esto? Ha surgido sobre la marcha, la verdad es que no esperaba hacerte esta... Es súper importante, pero creo yo, Lobo, que es importantísimo también ahí primero ver que este tema es una cuestión casuística. Estos protocolos se puede crear una base para un marco, digamos, que se pueda adaptar para cada país, pero ahí el tema es de que tendríamos que tener en cuenta que nuestras realidades
que es otra cuestión que nos afecta, es diferente para cada país. Entonces, el tema del acceso a la información, a la tecnología, difiere en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, en Panamá, en México, en Uruguay, Perú, por ejemplo. Habrán regiones en donde todavía no tenemos la posibilidad de tener acceso a telefonía ya por el propio sistema país instalado, y ya esto limita en alguna medida la aplicación, el uso de la tecnología. Aunque la gran mayoría de los teléfonos celulares hoy día, sus GPS son independientes y no requieren el uso de triangulación telefónica, sí es importante que las unidades de respuesta, que creo yo que el protocolo debe ir más allá de las unidades de respuesta. La guía que tú citas es importantísima y está generalizada y está internacionalmente aceptada. SIGWA, de hecho, SIGWA lo promueve entre sus estudiantes y sus profesores, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo un accidente? Me quedo quieto, aseguro el sitio, tengo que asegurar abrigo, agua y fuego, alimento. Manténgase seguro. Nosotros hemos diseñado un curso, Stay Safe, para ese tipo de situaciones, en donde como yo, como víctima, debo comportarme para facilitar el trabajo de los respondedores. Pero el tema ahí, más bien el protocolo, creo que debería ir para las unidades de primera respuesta, como en el caso de los compañeros de Humboldt. ¿Cuál debería ser mi estrategia de operación? Pero eso debe estar adecuado en función de mi accesibilidad tecnológica. Hoy día, por ejemplo, se pueden contratar satélites que están orbitando alrededor del planeta constantemente privado para el caso, por ejemplo, de un accidente aéreo, más allá de la señal LT que puedas recibir, que pueda pasar y que tome una imagen térmica y determinar por la intensidad de calor de las turbinas en dónde está el número de víctimas. Se puede hacer. Te va a costar un fajo de dinero, pero se puede hacer. Y el satélite se programa. Pero no es la realidad de muchos de nuestros países. España cuenta con un sistema de respuesta para búsquedas y rescates definitivamente del primer mundo, con el sistema aerotransportado, así como también lo tienen varios países en Asia, en Estados Unidos, Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, pero no es la realidad para muchos otros países latinoamericanos. Entonces, ese protocolo primero debe hacerse de manera país, y dentro de cada país por región, en función de las capacidades. Y ahí es donde viene la adecuada asesoría técnica en ese diagnóstico preliminar. La importancia de que los instructores AIWA y que la gente que pasa por los cursos tenga esa noción de cómo irlo construyendo. Con mucho gusto estamos a la disposición, en tanto y cuanto sea siempre para ayudar y salvar vidas, estamos ahí a la orden para poderles ayudar. Costa Rica ya ha empezado con un proyecto, lo está desarrollando varios ex estudiantes de nuestros cursos que son funcionarios de Cruz Roja. Están ahorita implementando un programa. De hecho, han desarrollado un pequeño curso precisamente que tiene que ver con el uso de esta tecnología, la cartografía para los primeros respondedores, que una vez que esté oficializado se lo podemos compartir con muchísimo gusto. Muchas gracias, Henry. Sigamos adelante, Alfonso, si te parece. Henry, ¿cómo ha avanzado el uso de la inteligencia artificial en la producción y análisis de la información geográfica? Mira, es increíble, increíble. No sé si ustedes vieron hace ya varios años atrás una película con Will Smith que se llama Enemigo Público. Sí. ¿La vieron? Bueno, y si no la han visto, se las recomiendo. Hay una escena que normalmente para algunos de mis estudiantes me gusta captar, en donde está Will Smith en un edificio y de pronto por teléfono le dice, mire, salga, jalan el modelo tridimensional del edificio y lo van orientando dónde están las salidas de emergencia, dónde está esto, salga al techado, y pueden ver todo esto que se desarrolló ya hace bastantes años, que llamamos hoy día como Internet de las cosas, como realidad aumentada. Es una práctica usual. Hoy día, de hecho, tenemos aplicaciones de teléfonos celulares que nos dan esa visión de la fusión entre el Internet de las cosas
y la realidad aumentada para poder ver dentro de la montaña qué es lo que vemos más allá de la cobertura del docente, más allá de las pendientes, más allá de las nubes. La inteligencia artificial ha evolucionado enormemente, desde la programación de redes neurales hasta la IA. Hoy día está diseñada para que nos faciliten. Recientemente que tuve la oportunidad de estar en China, me causaba una gran satisfacción ver cómo aquellas cosas que veíamos se venían hace 20 años en temas tecnológicos, hoy día o hace 5 años, 3 años, ya son una realidad. Y hoy, cito un ejemplo, vemos como, por ejemplo, empresas como Didi han implementado, o Tesla, el tema de la movilidad inteligente. Un vehículo llega, te recoge, te traslada a tu casa sin un chofer, por conducción automática totalmente, con inteligencia artificial. Pero para poder llegar a este nivel, se requiere una inversión económica y de tiempo enorme. Tienes que hacer el mapeo de las carreteras, tener cámaras, tener sensores para poder guiar al vehículo, para poder determinar qué otros vehículos están, para que esté coordinado con el sistema de semáforos, en fin, de todo esto. Pero es una realidad y esto va a seguir porque esa es la tendencia. Entonces, si dentro de unos años, les decía, con los teléfonos celulares vamos a poder tomar mediciones a nivel de centímetros, de igual manera vamos a tener acceso a datos sobre la cantidad de gente que hay, sobre la calidad del aire, sobre la temperatura, sobre riesgo térmico, sobre disponibilidad de alimentos a nivel urbano y a nivel rural. La tendencia va a tardar un poquito más, pero va a ser posible. Esto va creciendo vertiginosamente y va a ser una realidad al muy corto tiempo. Henry, ¿qué desafíos se enfrenta la cartografía en la era de los datos masivos Big Data? Mira, más que un reto, yo creo que cada vez son más oportunidades. El Big Data nos permite hoy día poder acceder a la nube y tener una cantidad de datos increíbles para poder alimentar nuestros modelos. Insisto en el tema de modelos, porque voy a usar una frase que utilizo en mis cursos de manera muy reiterada. En este universo, al menos en este, absolutamente todo tiene una ubicación en tiempo y espacio y es posible analizarlo a una escala determinada. Y el Big Data nos permite precisamente eso. Toma tus datos que tengan que ver con temperatura, precipitación, humedad relativa, evapotranspiración, radiación, insolación, ponlos sobre una determinada región geográfica, caracteriza la población que tienes ahí y puedes generar modelos en tiempo real de agotamiento físico, de disponibilidad, de horas no recomendables o horas donde vas a tener un mayor desgaste para la práctica de una determinada actividad, para la movilidad de poblaciones de animales silvestres, para el tema de la productividad agrícola. Puedes hacer gran cantidad de cosas y la tendencia igual va a seguir aumentando. En algún momento irá a tener algún costo inicial, como las tecnologías, los primeros GPS eran carísimos, hoy día los consigues por dólares. Pero después los datos, la tendencia es a cada vez que tengamos una mayor disponibilidad de datos abiertos y si sabes usarlo, de ahí es lo importante la capacitación. Si sabes usarlos, vas a potenciar tus habilidades y tu trabajo. Adelante, Alfonso. ¿Cómo se están integrando las tecnologías de realidad aumentada y virtual en la cartografía? Mira, es igualmente vertiginoso. Hoy día podemos encontrar en múltiples áreas profesionales mapas cartográficos ligados a temas de realidad aumentada de múltiples maneras, muy sencillos, desde dispositivos pequeños con sensores que te permiten al llegar a un determinado punto interpretar información pregrabada y hacerte una descripción. Imagínate, por ejemplo, llegar a Notre Dame, donde está la cúpula inicial, y tu sensor te dice, llegaste a Notre Dame, y entonces te conectas el audio y te empieza a dar la historia
de Notre Dame en el idioma que tú escojas. Igual se está haciendo, por ejemplo, si vas a visitar la ciudad prohibida en China, puedes alquilar cualquier tipo de dispositivo y te da dando la instrucción en tu idioma por toda la ciudad sin necesidad de tener un traductor o un guía. El cuerpo de bomberos en Estados Unidos, por ejemplo, hoy día han adaptado en cascos visores de realidad aumentada para poder entrar en ciertos edificios y poder ver la distribución del sistema eléctrico, las tuberías de gases, de escapes, de gas, las salidas de emergencia. Entonces puedes entrar con una visibilidad nula, pero en tu lente tú vas a poder ver la realidad gráfica como si estuvieras dentro de una Matrix. De igual manera se está haciendo y se hará en muchas otras áreas en donde te permite precisamente estos conceptos de Internet de las cosas y de realidad aumentada se fusionan y ahora con la inteligencia artificial te van a dar cada vez mayores alternativas de poder ser utilizados. En campo son pocas hasta ahorita las aplicaciones, pero hay y algunas de ellas son sumamente divertidas. Por ejemplo, para ver los sistemas de constelaciones dentro de la montaña o bien la topografía y la distribución de estas de las formas del terreno o bien dentro de la parte de las cavernas, como les decía anteriormente. Con sensores tridimensionales tú puedes generar el modelo tridimensional de la caverna, meterlo dentro de un dispositivo que te permita, conforme te vas moviendo, ver cuáles son las dimensiones y los puntos de ruptura, fracturas, buzamientos dentro de esa estructura geológica y poder desplazar cada vez con más seguridad. Con respecto a esto, me parece importante tener en cuenta la pregunta del impacto que tiene la cartografía, ya que acabas de hablar del tema de los bomberos, el acceso a edificaciones con poca visibilidad en la zona, el impacto que tiene la cartografía en la gestión de desastres y respuesta humanitaria. Mira, esa es precisamente una podría yo decir, de mis fuertes, justamente uno de los cursos que imparto a nivel en la maestría en la Universidad Santa Paula en Costa Rica, en la maestría de gestión de emergencias y desastres, versa sobre el uso de tecnologías en la atención de estos eventos. Es riquísimo. Riquísimo porque ya pasamos de la cartografía digital convencional a poder tener más allá del tema de cuánta gente vive en una comunidad, cuántas casas, de esas poblaciones, cuántos son adultos mayores, cuántos son niños, cuántos son personas con discapacidad, cuántas son mujeres gestantes, cuántos son personas que padecen, por ejemplo, diabetes tipo 2 o tienen alguna insuficiencia renal. Podemos saber dentro de esa localidad cartográfica todas esas características y podemos entonces a partir de ahí tener una mejor respuesta, un mejor preparacionismo ante un eventual desastre. Esto nos corta, nos reduce enormemente la capacidad, el tiempo de respuesta. Cada vez somos más eficientes en el tiempo de respuesta y no solamente eso, sino también la administración de los recursos, porque podemos hacer un mejor uso de los recursos, una mejor distribución de los recursos para poder satisfacer esas necesidades en función de los impactos que podamos recibir. Definitivamente es una cuestión que va a seguir evolucionando, pero que ahí quisiera llamar yo tal vez la atención al asunto es la información de base. Si nuestros mapas censales, si nuestros mapas de actualización de carreteras, servicios públicos, medios de vida, supermercados, tiendas, farmacias, está actualizado. Si nuestra información de una montaña está actualizada, los senderos, las pendientes, las áreas de deslizamiento, la respuesta ante un desastre va a ser cada vez más eficiente. Pero es el trabajo de nosotros, tanto los usuarios como las instituciones que trabajan en esto, hacer el esfuerzo en actualizar esas bases de datos, enriquecer ese Big Data para poder tomar las mejores decisiones en el menor tiempo posible, pero hacia eso vamos. En el otro extremo de este magnum tecnológico
que tenemos y que se nos presenta a un corto futuro. Hablabas antes de tecnologías que no están al alcance de los gobiernos, de muchos gobiernos, o de empresas, o de asociaciones, o de instituciones, en el ámbito privado y en el ámbito oficial. Y en el otro extremo, podríamos hablar de otras aplicaciones. En este sentido, ¿cuáles son las tendencias en la cartografía participativa y el cross-sourcing con dispositivos convencionales móviles y sus aplicaciones de mapeo por parte de los ciudadanos en general? Mira, cada vez son más populares. Ahorita, por ejemplo, justamente OpenStreetMap, la organización, está impartiendo un curso sobre el fortalecimiento de las unidades de respuesta humanitaria. OpenStreetMap es una de las organizaciones más fuertes que trabajan en este tema de manera gratuita, y lo que hace es capacita cientos de personas en el tema de cómo ir enriqueciendo estas bases de datos, estos mapas colaborativos, para poder precisamente tener esas mejores respuestas. En algún momento me ha tocado apoyar estas iniciativas, por ejemplo, para desastres en África, sin estar ahí virtualmente, en Asia, Estados Unidos, y es muy rico realmente, como en un muy corto periodo de tiempo, muchísima gente en muchísimos países está aportando a esto. De igual manera, hay muchas otras plataformas colaborativas en donde todos nosotros podemos hacer el enriquecimiento de esto. Una de las más populares para el tema de las actividades outdoor es sin duda esta Wikiloc, por ejemplo, en donde vas a encontrar una gran cantidad de tracks sobre rutas, fotografías, información riquísima para esto. Entonces, estos programas que se definen como SketchUp, que son la fusión de varios otros programas o plataformas, clientes pesados, te permiten integrarlo, pero hasta ahí no te permiten el procesamiento de esos datos, cosa que sí ya lo hace un sistema de información geográfica o un cliente pesado. Entonces, eso es parte precisamente del trabajo que los que pudiéramos estar interesados en este tema podríamos ir enriqueciendo, y se pueden crear plataformas colaborativas para nuestros países, para puntos que son claves. Por ejemplo, en el caso del coronel, imagínese usted, por ejemplo, que para Santander todos los usuarios de actividades outdoor se dediquen a actualizar esas bases de datos y los registros de zonas de riesgo, porque encontramos, por ejemplo, colmenas de abejas africanizadas, por la cantidad de serpientes nauyacas que puedan haber, por el tema de accidentes topográficos. Entonces, a partir de esos datos, espacialmente hablando, ya uno puede definir áreas de riesgo, bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo, igual como algunos tracks de subida, por ejemplo, al cerro, a los volcanes, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, ahorita a la Concagua, por ejemplo, a los Apalaches. Entonces, ¿cuáles son las zonas donde hay mayor riesgo por la cantidad de incidentes que se han dado con una determinada especie? Pero no hemos llegado todavía a ese nivel. Todavía estamos en ese proceso de evolución. Bueno, yo creo que con esto llegamos al final de otro capítulo de SIGWA News. Queremos agradecer a Henry el compartir su valiosa experiencia e información sobre cómo la tecnología puede hacer la diferencia en actividades outdoor, especialmente pues, en situaciones críticas de supervivencia, pero también en situación de desastres. Con las herramientas adecuadas puede ser clave y puede ser una ayuda indispensable en una crisis de supervivencia. Desde luego, como supervivientes, tenemos que tener en cuenta que no debemos depender tanto de la tecnología, sino tener un apoyo de la tecnología, pero tener también los conocimientos básicos en supervivencia para sobrellevar una crisis de este tipo. Quería, Alfonso, perdona, un segundo, quería emplazarle, antes de hacer ya la despedida final, a Henry, si fuera posible, porque ha estado hablando de un protocolo que ya tiene elaborado para Costa Rica en particular,
y me gustaría, si pudiera ser posible, en vez de que nos lo enviaras de forma particular o privada, emplazarte a un siguiente programa donde puedas exponerlo de tal manera que pueda servir incluso de referente para otros países con condiciones semejantes y no iguales, pero en fin, por geografía, por climatología, por el perfil orográfico, por lo que fuera, incluso por los recursos, que pudieran tener unos recursos humanos y tecnológicos similares o que pudieran servir de referente. ¿Te animarías a ello, Henry? Claro que sí. Como te digo, el protocolo lo están desarrollando varios amigos, ex estudiantes de los cursos que hemos dado en Costa Rica. No es un tema que sea totalmente autoría mía, entonces voy a hablar con ellos, pero lo que sí me puedo comprometer y me permiten, es invitarlo, por lo menos a uno de ellos, a que participe del programa. Excelente. Y que lo compartan con ustedes y con los seguidores del programa, y yo con mucho gusto los estaría acompañando. Entonces voy a hablar con ellos para ver a quién pueden delegar, porque no me puedo atribuir la autoría total del trabajo, porque no sería lo correcto, pero con muchísimo gusto voy a mediar en ello. Sería magnífico. Disculpa, Alfonso, por esta introducción. No, está excelente, excelente. Entonces, invitados al próximo programa, todos nuestros seguidores, para ampliar esta información y tener un protocolo ya a seguir desde el punto de vista de la tecnología en actividades outdoor. Antes de despedirnos, queremos pedirle a Henry que nos diga cómo podemos contactarlo, las personas interesadas en aprender más sobre este importante tema. Claro, ¿no? Con muchísimo gusto. Cuando tengan gusto y vengan por Costa Rica, les esperamos con los brazos abiertos. Es un país pequeño acá en el centro de América. Nosotros nos ubicamos hacia la parte del gran área metropolitana, hacia el este, en la provincia de Cartago. La Fundación HART, con la cual hemos estado trabajando estos programas de la mano con SAIWA, periódicamente trabajamos con algunos programas y podríamos recibirlos o bien virtualmente. Voy a compartirles a ustedes igual los vínculos de nuestras redes sociales y correos electrónicos, que sería, lo que es un poco complicado, hckiel con K y L. Yo lo incluyo luego, Henry, en la propia edición incluyo el texto para que tengan acceso. De manera, mi número de teléfono, y ahí estamos atentos para poder atenderlos, compartir con ustedes. Igual, si en algún momento te diera la oportunidad de poder visitar Colombia, que es un país muy querido para nosotros, mi esposa y yo disfrutamos enormemente cada vez que tenemos la oportunidad de ir por allá. Tenemos muy buenos amigos, hermanos colombianos, y cualquier otro país, igual España, con muchísimo gusto. A ver si podemos algún día organizar un curso presencial en alguno de estos para poder compartir con todos los instructores y alumnados de SAIWA un poco de capacitación. Excelente. Bueno, aquí tuvimos a Henry Chávez, que seguiremos viéndolo en un próximo capítulo. Recuerden, mantenernos seguros mientras disfrutamos de la naturaleza es fundamental. Ahí, amigos senderistas, tener muy en cuenta no confiarse del camino ni de las sendas. Tenemos que tener en cuenta que una situación de supervivencia, una crisis de supervivencia puede ocurrir en cualquier momento. Les invitamos a darle like a este video, compártelo con tus amigos y familiares, porque estos son los videos que pueden salvar vidas. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición de nuestro noticiero SIGUA News. Estamos en contacto. Adiós, coronel. Adiós, Henry. Hasta luego. Un abrazo. A todos. Gracias a ambos.